Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Allbyte y vamos a continuar con nuestro curso, esta vez mezclando un track completo. Hicimos el kick en el episodio pasado y ahora vamos a hacer la parte de la batería. Vamos a continuar con el bajo, el lead, las voces, todo lo demás, pero toca el turno de aquí la batería. Tenemos, este fue el resultado del episodio anterior. Ok, no se nota mucha diferencia porque solamente mezclamos el kick, pero vamos a ir con la batería. La batería sí ya es un poco más interesante porque la batería se compone de diferentes sonidos y cada uno de ellos puede tener procesos que son diferentes entre sí. Los kicks, pues bueno, normalmente se aplica lo que vimos, pero la batería es más interesante. Tenemos aquí snares, claps, hats, tamborines, crash, tenemos varias cosas y vamos a procesarlas para tratar de obtener todavía algo mucho más interesante de lo que ya tenemos. Vamos a escuchar con el kick para tener un contexto completo. De entre todos los elementos de la batería, el de los más importantes es el que va marcando el tiempo, ¿no? En este caso sería ese conjunto de clap y snap, y luego sería el hat, ¿no? Estos son los más importantes. Si hubiera un open hat, sería el open hat. En este caso solamente hay este. Vamos a trabajar con esto que tenemos. Tenemos este primer sonidito. Es un pequeño snare. Suena con un tamborín. Y no tienen reverberación ninguno de los sonidos. Todo está muy seco. Muy bien, vamos a utilizar una reverberación parecida a la que le metimos en el kick, pero vamos a hacer ajustes diferentes, ¿no? Porque el otro lo dejamos muy filtrado, este le vamos a dar más. Ok, vamos a bajar aquí la parte del filtro, vamos a dar un poquito más de brillo. Ahí lo pueden escuchar. Vamos a darle una caída un poquito más larga, un segundo. Y la reverberación normalmente se pone al final de la cadena, solamente para que sepan que esto lo voy a estar colocando en los otros canales. Vamos a insertar también un poco de ecualización y después de la ecualización voy a poner un compresor. Vamos a analizar. Quiero ver qué tal andan sus transitorios. Aquí vemos que en algunas partes, sobre todo cuando toca normal, y ahí con un tamborín, normal, tamborín. Cuando suena el tamborín sí veo que está subiendo más y lo quiero emparejar. Pero vamos a esperar primero porque quiero ecualizar antes. Vamos a quitar la parte de ruido que está aquí abajo, frecuencias que no me interesan, ¿no? A mí lo que me interesa es esto, está fundamental. Voy a cortar todo lo que está por debajo. Y voy a resaltar ligeramente ahí donde está el fundamental. Recuerden, pueden irse al extremo y luego regresan. Es lo que vimos en uno de los episodios de cómo ecualizar. Ok, también si queremos darle un poquito más de brillo, podemos hacer un ligero realce por acá. Ok, me gusta más o menos aquí. Alrededor de los 6 kHz suena como que le da un poquito de aire. Ok, y estas frecuencias parece que no están aportando mucho. Vamos a quitarle. Vamos a escuchar antes y después. Ok, vamos a ver ahora sí la parte de la compresión. Voy a poner aquí el threshold en esta sección. Ok, para que cuando este no lo va a disparar, porque apenas es un piquito lo que está pasando, pero este sí. Vamos a quitarle el sustain. Vamos a darle un radio, más o menos aquí se estará pasando aproximadamente unos 4 decibeles. Vamos a darle un radio de unos 2 a 1, 3 a 1 puede ser.
y quiero que comprima rápido. Vamos a ver aquí, podemos comparar los picos antes y después. Ahí está un piquito bastante más controlado. Así estaba originalmente. Y así queda ahora. Ok, y vamos a comparar sin los efectos y con los efectos. Estábamos en un pico. Aquí llegaba el máximo a menos 19. Y el RMS ni se veía prácticamente, estaba en menos 33. Y sin los efectos, pueden ver el segundo pico, se disparaba mucho. Y esto aquí abajo quedó prácticamente igual. Muy bien, vamos a ver el siguiente sonido. Estos son sonidos que son como de percusiones, algo es adicional. No me interesa en este momento. Vamos a seguir con estos que son al mismo tiempo, suenan al mismo tiempo que el snare. Muy bien, cuando tenemos un snare y un clap, a la diferencia es que los claps son un poco más de frecuencias medias y altas. El snare tiene un fundamental, golpea muy fuerte, ¿no? De hecho se podía ver claramente, aquí lo podemos ver, ¿no? El clap está muy difuso, pero el snare sí tiene una tonalidad. Ok, por eso voy a dejar el snare al centro y los claps los voy a abrir en estéreo. No los voy a abrir con panorama, sino con expansión estéreo. Vamos a ver qué tal nos queda. Y este en concreto, el chasquido de dedos, es un sonido que a mí en lo personal me gusta mucho, que quede muy abierto en estéreo. Y le voy a poner la misma reverberación. Voy a cargarlo aquí en el snap, pero lo voy a dejar por ahora apagado porque quiero hacer primero una expansión estéreo. Vemos que no hay mucha suciedad aquí abajo. No necesito un ecualizador demasiado sofisticado. Voy a hacer algo como esto. La diferencia entre este ecualizador, al menos dentro de FL Studio, con los que insertamos acá, es que este va después de toda la cadena. Por si tenían ahí esa pequeña duda. Vamos a escuchar ahí. Tenemos ya la expansión de estéreo. Vamos a revisar que la correlación no se nos vaya negativo. Siempre que hagan este tipo de expansiones estéreo, revisamos el mono. Suena un poquito raro. Ahí creo que suena mejor. Y la correlación se mantuvo. Ok, de mono a estéreo prácticamente no hay diferencia. ¿No? Cuando tengo ahí el Stereo Enhancer, pero cuando ya lo escucho en estéreo, sí se nota, ¿no? Que está más abierto. Y voy a ponerle la reverberación, pero la reverberación únicamente en el lado side. Aquí ya estoy aplicando entonces un poquito de proceso de mid-side. Y le voy a dar más brillo. Ahí me gusta cómo suena. Vamos a escuchar en contexto con el snare. Como aquí hice una expansión estéreo, puede que la percepción del volumen cambie un poco. Siempre hay que estarlo revisando con mono para que no nos engañe tanto el estéreo. Como esto casi siempre va a sonar al mismo tiempo, vamos a ponerle menos reverberación. Voy a ponerlo en mid. Y muy, pero muy bajito. Le voy a dejar 12%. Si se dan cuenta, estoy utilizando más o menos el mismo tipo de reverberación, pero ajusto, ¿no? Muy poquito algunos valores. Si yo lo pusiera todo en un bus, no tendría todo este control. O si utilizara un bus auxiliar, tampoco tendría todo este control. Por eso lo estoy haciendo como inserto en cada uno de estos canales. Este igual podría funcionar con algo de expansión. Pero el snap ya aportó suficiente. Solamente voy a ecualizar para tratar de encajarlo con el resto de los sonidos. Creo que le voy a quitar un poquito de frecuencias medias nada más. Para darle como que una sensación de que suena más ligero.
Ni siquiera creo que haga falta este. Voy a hacer una ecualización aquí más sencilla. Ok, vamos a comparar el volumen antes y después de esos ajustes. Está en menos 14 el pico, el RMS aquí alrededor de menos 34. Y... ok, ahí podemos ver, estamos alrededor de menos 16 y el RMS bajó un poquito más. Voy a hacerlo otra vez. Ok, la percepción creo que no se pierde. Lo voy a dejar ahí. Escuchamos el mono. Ok, tiene buena definición. Ahora sí, vamos a escuchar este en particular. No son varios soniditos. Esto les voy a poner la misma reverberación. Igual muy poquita. Pero aquí en lugar de mezclar directamente dentro de... o sea, mover el panorama, ¿no? En el mezclador voy a hacerlo en los instrumentos individuales. Creo que le voy a poner un poquito más de ataque. Estos suenan mucho más espaciados. Son como más al azar. Voy a dejarlo en mid. Y le voy a dar un poquito de retraso nada más para que no ensucien tanto. No quiero que se vayan tan atrás. Quiero que quede aquí al frente con el resto de la percusión. Ok, y bueno, aquí Ana Mía lo que hizo fue utilizar el FPS, ¿no? Y cada FPC, perdón, y cada uno lo mandó, ¿no? A sonidos diferentes, canales diferentes. Voy a buscar únicamente cuáles son esos sonidos. Al parecer usa este. Y estos tres son los que está utilizando. Voy a seleccionarlos. Voy a buscar aquí el panorama. Y unos de ellos los voy a panoramizar. Por ejemplo, este lo voy a poner del lado izquierdo. Este lo voy a poner del lado derecho. Mejor este es el que voy a poner para el otro lado. Y el otro lo voy a dejar al centro. Muy bien, esto lo estoy haciendo de esta manera. Primero porque no tengo otra manera de tener los sonidos separados, porque todo está dentro del FPC. Pero también porque esto va antes de la reverberación. Y yo quiero que todo esto esté con panorama, pero dentro del espacio de la reverberación. Escuchemos. Ok, así sonaba la batería y el kick sin la mezcla. Ahí está, vamos a ver el hat. El hat es muy rápido, pero es bastante limpio. Vamos a ver aquí la transiente. Incluso cuando se repiten, mantiene una dinámica muy controlada. No voy a comprimir. Vamos a colocar solamente la misma reverberación. Y bueno, este tiene frecuencias agudas. Normalmente las frecuencias agudas nos podemos dar el lujo de darle un poquito más de wet, ¿no? Y de abrirlas. Aquí puedo abrir. Lo que sí es que le voy a dar, creo que menos decay, porque como son sonidos que están más continuos uno después de otro, se suma la cola de la reverberación. Y si quisiera abrir más estéreo, puedo usar esto. Pero antes de hacer eso, volvemos a checar en el spam, correlación estéreo. Ok, veo que no le afecta realmente.
Muy bien, misma reverberación se lo voy a colocar en el crash. El crash no tiene tampoco mucha ciencia. Ahí me gusta normalmente que la reverberación sea más larga y más cantidad. Porque el crash suena muy de vez en cuando. De hecho, casi como un efecto de sonido. Ok, aparte de esto, que es lo que suena normalmente, hay unos build-ups y hay unos fills. Muy bien, voy a tomar estos y les voy a aplicar la misma reverberación. Y como son dos, este sí los voy a panoramizar de acá. Me va a dar más apertura y va a ser después de... Vamos a colocarlo después de la reverberación. Esto me va a dar la sensación de que los fills están más lejos de lo que en realidad le estoy poniendo acá. Como que suenan un poquito al frente, pero al mismo tiempo a los lados. No sé, como que más abierto. Muy bien. Están bastante limpios. Solamente es un archivo de audio. Tampoco es como que tenga mucho control sobre esto. Los toms tienen poquita presencia en graves. Y suenan en partes donde el bajo no hay presencia, ¿no? Que son antes del drop. Así que tampoco le voy a recortar porque no hay espacio. No tengo que dejar espacio para otros sonidos. El otro fill... No, tampoco es que esté mal hecho. Y solamente quedan los build up, que son estos de aquí. Este también de origen ya traía un poco de reverberación. Junto con este. Voy a hacer lo mismo. Voy a panoramizar. A ver cómo suena. Aunque de hecho creo que está un poquito raro. Aquí hay otro sonido que suena al mismo tiempo que el snap. Yo creo que le puedo poner la misma reverberación. Es como medio tonal. Vamos a ver qué tal quedaría con un poquito de delay. No, simplemente estoy pensando qué cosas le podría poner. Y ya no lo escucho. Pero bueno, aquí lo importante era esto, ¿no? El build-up. Creo que quedó muy abierto. Voy a ponerlo más suavecito. Que el panorama sea, no sé, un 20%. Para que no se alejen tanto del centro. Qué raro, ya no suena el sonido. Solamente aquí en unas partecitas. Está muy raro este sonido. Voy a ponerle más. Ah, es que no estaba en estéreo. Ahí está. Bien, ahí está. Ok, ahí me gusta. Ya hicimos algunos ajustes para cada uno de ellos en solo. ¿Qué más podemos hacer? Ahora, en el bus completo, me gustaría algo, tal vez calentarlo con un poquito de distorsión, pero nada demasiado exagerado, porque cuando aplicamos mucha distorsión podemos echar a perder los sonidos del snare. Pierden bastante transitorio. Vamos a aplicar un poquito de overdrive para ver cómo funciona. Si me gusta lo dejo, si no probamos otra cosa, como compresión paralela. Aquí algo interesante es que como estoy poniendo la distorsión en el bus, el bus está recibiendo la reverberación, entonces puede que levante ese cuerpo también de la cola de reverberación. Comparamos antes y después. Estamos hasta acá abajo, menos 15. Ok, y algo que tiene también la compresión es que nos puede ayudar un poco a controlar los picos.
Estamos alrededor de menos 12. El RMS ya también por ahí. Y adquirimos un poco más de presencia en medios. Ok, vamos a escuchar en el drop. Bueno, aquí lo que les decía, como que siento que se perdió un poquito de cuerpo en este snare. No me termina de convencer. Vamos a escuchar en contexto. Sí, como que se pierde un poco. Vamos a probar otra técnica. Vamos a probar un poquito de compresión paralela. A ver qué tal queda. De nueva cuenta, vamos a hacerlo ustedes en su DAW con lo que quieran. Aquí voy a hacerlo con Patcher. Ya tengo mi preset. Compresión paralela. Solamente voy a fijarme threshold. Bien, voy a combinarlo con la original. Esta es mi original. Esta es la paralela. Ok, estoy alrededor de menos 10 el pico. Y este estoy alrededor de menos 31. Con la compresión paralela, esto está subiendo un poquito. Este también. Lo voy a dejar un poquito aquí de la paralela. Creo que con eso es suficiente. Y voy a poner una compresión después únicamente para controlar ligeramente los picos. Esto fue para darle más cuerpo. Y quiero controlar un poquito más. Podría hacerlo con compresión, con Wave Shaper, por ejemplo. Es cuestión de probar. Y en este caso sería una combinación de que tengo compresión paralela y después estoy poniendo otro compresor. Por lo tanto es una compresión en serie también. No, me interesa mantener sobre todo estos picos que no sean tan afectados. Voy a ponerle un ataque y un radio suavecito. No quiero perder tanto. Voy a dejarle un ataque de unos 3 milisegundos, tal vez. Algo así, más controlado. En la parte de los hats, siempre está como que en la misma sección. Me gustaría variar el panorama, pero no hacerlo de forma manual. Voy a utilizar un Panomatic aquí para que esté moviendo el panorama de izquierda a derecha. Pueden usarlo con una automatización si quieren. Ok, ahí más o menos esa velocidad. Y otra vez el contexto. Siempre el contexto es muy importante y revisar en mono. Parece que el hat se me había pasado un poquito de volumen. Voy a quitarle una cosita de nada. También ahí escuchen a diferentes niveles de volumen. Por ejemplo, ahí está bajito. Y como que sigo escuchando el hat algo encima del resto de los sonidos. Ahí creo que va a estar mejor. Vamos a escuchar otra vez en volumen alto. Estéreo. Ok, ahí me gusta. Una pequeña comparación antes y después.
Y perfecto, con esto concluiríamos la parte de la mezcla de la percusión. Obviamente cada canción es diferente, hay diferentes decisiones. Lo que quiero es que vayan viendo, ¿no? Como digo, quiero esto, pruebo algo, me gusta, lo dejo, si no, hago otra cosa. Y así vamos a seguir avanzando. En el siguiente episodio vamos a ver cómo mezclar el bajo. Por eso no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en las redes sociales que están abajo en la descripción, o pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com, donde podrán ver toda la información de mis servicios, clases, además de samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.